Apreciados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día culminamos la serie Un verdadero amor. El tema es reconoce que su fortaleza es Cristo, ¿no? Reconocer que nuestra fortaleza es Cristo. Y por ende, da una relación conyugal, familiar, inquebrantable. Inquebrantable. El texto es Eclesiastés capítulo 4, versículo 2. Eclesiastés capítulo 4, versículo 2. Habla acerca de la unidad. Dice en esta versión, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Repito, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Está hablando, hermanos, de la unidad, ¿no? Estudiosos dicen que la tercera cuerda en las parejas es el Señor Jesucristo, ¿no? Y también vemos que cuando el Señor es el centro de una familia, también esa familia se mantiene firme, estable, equilibrada, a pesar de las diferentes circunstancias, por más difíciles, duras que nos toque atravesar. Pero en este caso, ¿no? Vamos a referirnos también a la familia, a los cónyuges, ¿no? ¿Cómo es que, ojo, Salomón, el que escribe, la autoría de este libro se le atribuye a Salomón, y Salomón en base a las experiencias que había tenido, porque él dice que tuvo más de 700 concubinas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que él recomienda, escribe sobre este tema? Hermanos, imagínense, a veces nosotros podemos decir que en los momentos difíciles, en los momentos, por ejemplo, que por diferentes situaciones, muchas veces ajenas a nuestra voluntad, tenemos que vivir de una manera en que nosotros no la hemos planeado, no la hemos planificado. Por ejemplo, los hermanos de Venezuela, ¿no? Dada la situación económica de su país, muchos han tenido que dejar su lugar de origen para emigrar y estar en otros lugares y comenzar nuevamente, ¿no? Nuevamente para buscarse el sustento diario, para llevar algo a casa, para enviar a su familia. Pero hermanos, Pedro, cuando él escribe a sus destinatarios que estaban dispersos en varios lugares porque los perseguían por su fe, se les había responsabilizado del incendio de Roma. Entonces no solamente eran objeto de persecución por parte de las autoridades, sino también que la sociedad le mostraban su hostilidad. Y a ellos Pedro le dice en el capítulo 3 de su primera carta, dice a las mujeres que ellas deben, ¿no?, sujetarse a sus maridos, y a los hombres le dice que vivan sabiamente con ellas. ¿Cuál es la finalidad de las instrucciones de Dios? Es que en los matrimonios cristianos, las familias cristianas causen un impacto en la sociedad. Hermanos, en nuestra cultura, donde vemos que ya los matrimonios se toman muy a la ligera, muchos no los toman en cuenta. Para ellos no es necesario, ¿no? Nosotros tenemos que seguir, ¿no? Con la ayuda de Dios, porque seguir firmes. Porque hermanos, ahora cuando uno le habla que la relación es hasta que la muerte los separa,
Yo cuando hablo acá en casa, así me miran, ya mi papá perdió la razón, dice, ¿no? Ya perdió la razón. Así me miran, no me lo dicen, pero con la mirada me hacen entender, ¿no? Ya mi papá ya perdió la razón. Y eso no es así. Ahora tampoco quiere, el hecho de que quiere decir que uno se case, quiere decir que eso es suficiente, no. Si nosotros queremos que nuestra fortaleza sea Cristo, tenemos que entender primeramente el plan de Dios para el matrimonio. Como segundo punto, también se, se debe entender que deben depender de Dios cada día. Y también deben entender que se deben vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si ustedes han leído Filipenses, yo sé que sí, cuando Pablo en el versículo 13 del capítulo 4 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿por qué se expresó así? Porque él primero menciona, ¿no?, la actitud que habían tenido los hermanos de Filipos. Dice, ustedes han revivido su cuidado de mí, ¿no? Han revivido, o sea. Y él a quien atribuye, por ejemplo, el hecho de que una iglesia pobre como era Filipo, ¿no?, en Macedonia, le hagan llegar unas ofrendas para que él pueda solventar sus gastos. Lo atribuye a Dios, ¿no? Entonces, y dice, he aprendido, dice, a vivir en abundancia y en escasez. ¿Por qué uno puede decir eso? Porque entiende que el Señor es el que tiene el control de todo, ¿no? Nosotros, la Biblia dice, nuestra vida no nos pertenece, pertenece a Dios. Y hermanos, nosotros estamos destinados, tanto en la... Si el Señor es el centro del matrimonio de una pareja, o es el centro de una familia, entonces estamos destinados y tenemos la responsabilidad de convertirnos en una fuerza, ¿no?, poderosa, que honre y glorifique su nombre mientras que estemos aquí en la tierra. No es sencillo, hermano. No es sencillo, por ejemplo, tener una relación estable porque ambos somos diferentes, tenemos nuestros propios anhelos, ¿no? Tenemos sentimientos, tenemos nuestras propias perspectivas, pero eso, cuando uno la somete a la voluntad de Dios, entonces es donde verdaderamente esa relación conyugal es inquebrantable, esa familia es inquebrantable porque se va a mantener firmes, pase lo que pase. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor, ¿no? O sea, ¿cuál es el plan de Dios para la relación conyugal, para el matrimonio? Lo primero que dice la Biblia es que se le debe dar lugar que le corresponde al cónyuge. Repito, lo primero es darle el lugar que le corresponde a su cónyuge. La Biblia es clara, en Génesis 2:24 dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir esto? Que el cónyuge está primero que los padres. La relación principal aquí en la tierra después de Dios es su relación con su cónyuge, ¿no? Primeramente, ¿qué significa dejar? No solamente es dejarlos físicamente, y si la situación, por ejemplo, no se da, lo que más cuesta es dejarlos emocionalmente, ¿no? Siempre estamos pendientes de ellos, que está muy bien,
No, no. La Biblia no dice que usted se olvide, que se olvide de su padre, que se olvide de su madre. La Biblia le dice que usted deje en qué sentido, en depender de ellos. Por ejemplo, la nueva pareja tiene que construir su familia, tiene que tomar decisiones respecto en el aspecto económico, en la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen que decidir cómo van a vivir, ¿no? Por eso es que tienen que conversar, tienen que sentarse, tienen que conversar y sacar, ¿no?, lo mejor de lo que él aprendió en su hogar, ¿no?, de la crianza que tuvo. Sentarse, conversar con él, darle lugar. Yo me acuerdo mucho que mi suegra le decía a mi esposa cuando a veces nos tocaba compartir, ¿no? La mejor presa es para tu esposo, ¿no? Fíjese, la mejor presa es para tu esposo. Y a veces hay mamás que la mejor presa se la dan al hijo, ¿no? ¿No? O sea, mi suegra le estaba enseñando las atenciones que ella debía tener conmigo, ¿cierto? Hermanos, ahora, unir en una sola carne comprende la intimidad, ¿no? Y también emocional, ser sensibles. Nosotros a veces, la Biblia yo recuerdo mucho, ¿no? Mucho, cuando el Señor Jesús, o sea, Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Pero hay algo que dicen Colosenses, ¿no? Que los hombres dicen no debemos ser ásperos con ella, o sea, toscos, brutos en el trato con ella. Y lo dice a los hombres, ¿no? Yo no sé por qué el Señor ha excluido a las mujeres, ¿no? Pero no dice a los hombres, ¿no? Y a la mujer le dice, fíjese, el versículo 33, ¿no? Del capítulo 5 de Efesios termina así, después de dar instrucciones, dice, comenzando en el versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, y dice, termina así, que el hombre ame a su mujer y que la mujer respete, ¿no?, a su marido. Yo decía, pero Señor, si tú has derramado en el corazón tanto del hombre y de la mujer tu amor, el día que se rindieron a ti, el día que se arrepintieron y te entregaron su vida y te reconocieron como el Salvador y el Señor de su vida, ¿por qué al hombre le dices que ame y a la mujer le dices que respete? Hermanos, porque para el hombre le es difícil amar y para la mujer es difícil respetar, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura no ayuda. La cultura no ayuda. Si el hombre ama, como dice la Biblia, lo mínimo que le van a decir es saco largo. Y si la mujer se somete de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿qué le van a decir? ¿No? Le van a decir sometida, esclava. Pero hermanos, ¿qué es lo que tiene que luchar tanto el hombre como la mujer? Es luchar contra el orgullo, contra el egoísmo. Y tanto el orgullo como el egoísmo están en nosotros, dentro de nosotros. Es por eso que vivir de esta manera implica depender de Dios todos los días, buscar a Dios. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos unirnos? ¿Cómo podemos lograr la armonía familiar? ¿No? Y ambos tenemos que servir a Dios.
y tenemos que ver el ejemplo que vamos a dar a nuestra familia. Y eso no quiere decir solamente cuando son pequeños, es hasta que nosotros estemos aquí en la tierra. Aquí en la tierra. He escuchado, por ejemplo, de hijos que no quieren saber nada con Dios, pero decirle a su padre, ¿no? Yo no puedo hacer algo que no te he visto hacer. O sea, tú eres nuestro límite y no son y viven lejos de Dios. Otro de los puntos, hermanos, entender que el plan de Dios para el matrimonio es que es para toda la vida. Fíjese lo que el Señor Jesús le contestó cuando le dijeron los fariseos si era lícito darle carta de divorcio, ¿no? A su pareja. Y también en ese tiempo, en esa cultura, había rabinos muy pocos que se pegaban, ¿no? a la palabra de Dios, y otros que decían, no, usted como hombre le puede dar carta de divorcio a su cónyuge por cualquier motivo, ¿no? Y hermanos, el Señor Jesús le dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, vivimos en una cultura similar. Y lo que acá debemos tener presente es que lo que Dios unió o juntó, no lo separe el hombre. Sí. ¿Y cómo nosotros podemos romper, ¿no? O contribuir para que esto suceda? Cuando vivimos lejos de Dios. Y le digo por experiencia, hermanos. Uno, si se deja llevar por la cultura, está bien, excelente. Yo recuerdo mucho, y siempre por eso es que a mí me gusta que la palabra de Dios sea la que se exponga en todas las reuniones. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque yo cuando tuve problemas con mi esposa, mi mamá, yo era un excelente, tú eres un hombre muy bueno, me decía. Mi familia también, Walter, tú eres un hombre muy serio, responsable, un buen hombre. De tu manera. Mis amigos también, mis vecinos. Walter, te hemos visto crecer, tú eres un hombre serio, responsable. Entonces, en otras palabras, me están diciendo, porque yo ese tiempo me acercaba a personas mayores que tenían 30, 40 años, ¿no es cierto? Papás de un amigo para pedirle un consejo. Y ellos me decían así. Familias también que tenían años y me decían de esa manera. Entonces yo decían, me están diciendo que la bruja es mi esposa, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Pero hermanos, yo recuerdo mucho la primera vez que escuché la Biblia así. Y se trató justo de la responsabilidad del hombre frente a su esposa, a su familia. Hermano, escuché 2 versículos de la Biblia y toda mi defensa, todo lo que yo alegaba y todo lo que yo sostenía mis puntos de vista, se fueron al suelo. Y entendí que nunca había sabido ser esposo, ni siquiera tenía la remota idea de lo que significaba ser un esposo. Y ahí entendí esto. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Cómo puedo separar yo? Decía.
el trato, el no tomar en cuenta para las decisiones, ¿no? Tomaba mis decisiones solo, ¿no? Pero hermanos, cuando uno entiende que el matrimonio es para siempre mientras que estemos aquí en la tierra, vamos cuando los momentos difíciles, sí. La vez pasada vimos, Santiago dice que todos ofendemos muchas veces, todos y muchas veces, pero debemos tener cuidado también, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros vamos a expresar nuestras palabras así porque sí. Tenemos que tener cuidado porque la Biblia nos dice, fíjese lo que dice Santiago, que ningún hombre ha podido domar la lengua. Pero ¿sabe qué nos dice Colosenses? Que nuestras palabras siempre sea con gracia, sazonada con sal. O sea, ¿y cómo se logra eso? Todos los días buscando la ayuda de Dios. Hermano, el divorcio nunca formó parte del plan de Dios. Él desea que estemos juntos hasta que la muerte nos separe. Y él les dice en el versículo 8, contestando a los fariseos, que Moisés permitió eso por la dureza del corazón del hombre, ¿no? Sí, hermanos, pero también debemos entender que no estoy pidiendo que donde haya abuso, donde haya cosas serias, la mujer se tiene que inmolar, no. Hay cosas que no, que tienen que seguir un cauce, a veces lejos del ámbito, ¿no? De la espiritualidad. Cuando hay abuso, cuando haya maltrato reiterado y todas esas cosas, ya uno tiene, si son cristianos, recibir consejería, y si no hacen caso, se tiene que ir, ¿no? De las autoridades. Hay casos, por ejemplo, como el abuso, la infidelidad, esos ya requieren, por ejemplo, una medida drástica. Pero hermanos, reitero, el plan de Dios para que el matrimonio es que el hombre y la mujer permanezcan juntos hasta que la muerte los separe. También implica esto, hermanos, entender el plan de Dios para el matrimonio. La Biblia nos dice claro en Efesios 5:22, someteos unos a los otros en el temor de Dios, ¿no? Ahora, ¿cuándo sucede eso? Cuando ambos tenemos una relación fluida con el Señor, ¿no? Y siempre viene a mi mente cuando se trata de esto lo que dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Separaos de mí, nada podéis hacer. Y es cierto. Si uno, por ejemplo, no es constante, no persevera en la búsqueda de Dios todos los días, entonces su fe va a ser débil y no va a poder, como dice, someterse el uno al otro en el temor de Dios. Y cuando habla temor de Dios, acá habla de reverencia a Dios. Como les pregunto, como leí un artículo, dice, ¿cuánto vale Dios para usted? Y eso es muy importante para nuestro caminar diario, para vivir en armonía. Hermanos, no estoy diciendo que usted permita cosas, la sumisión que tiene nuestra cultura es muy diferente a lo que dice la Biblia. No estoy diciendo que el otro puede hacer lo que le parece, ¿no?
Sí, a veces yo he escuchado, hermano, he escuchado cuando la esposa le decía ciertas cosas al esposo. Él decía, no te olvides que yo soy la cabeza, soy el líder de hogar. Pero ¿saben qué, hermanos? No es un liderazgo tipo dictador, no es un liderazgo tipo de un emperador. El liderazgo del hombre en el hogar es así como el Señor sirvió a sus discípulos, su liderazgo con amor. No es un liderazgo abusivo, no es que el hombre se pueda aprovechar o haga lo que bien le parezca, ¿no? Hermanos, cuando el cónyuge ve que las palabras son guiadas por el Señor, no tendremos miedo de someternos el uno al otro. Y para eso tienen que sentarse a conversar. Orar primeramente y después decir, ¿no? Y para los hombres nos cuesta, hay que ser valientes, sentarse ante la esposa y decirle, pues que nos diga cómo estamos. Como segundo punto, hermano, para que Dios, Cristo, sea la fortaleza de nuestro hogar, tenemos que entender que debemos depender de Él, buscándolos todos los días como pareja. Fíjese lo que dice en Mateo 18:19, dijo el Señor, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Repito, otra vez os digo que si dos de vosotros, sí es condicional, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dígame, ¿es fácil ponerse de acuerdo para buscar a Dios? ¿Es fácil que una pareja se ponga de acuerdo? ¿No? Señor, es claro, pero ¿quiénes son los que buscan a Dios? Perdón, solamente son aquellos que lo conocen, son aquellos que son humildes, que reconocen que necesitan de Él diariamente para ser fortalecidos, consolados, animados, alentados, desafiados. Dice, tan soberbio es el impío que no busca a Dios, ni le da lugar en sus pensamientos. O sea, busca a Dios el humilde, ¿no? Por eso es que la Biblia habla mucho sobre este tema de la soberbia del hombre. Dice un salmo, Jehová es excelso, él atiende al humilde, mas al soberbio mira de lejos. Hermanos, es fundamental y vital para nosotros, ¿no? Comunicarnos con Dios. Porque ¿qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Buscar su rostro, pedir su dirección y fortaleza en todo tiempo, en los tiempos de necesidad y problema, como en los tiempos normales. Hermanos, los tiempos difíciles siempre van a estar, van a venir. Pero ¿saben qué, hermanos? El que nos sostiene es Jesucristo. Todos vamos a tener tiempos malos. Yo a veces cuando escucho a ciertos predicadores que hablan de que tú debes tener esto, lo otro,
si quiere para la felicidad, ¿no? Pero el Señor fue claro cuando estuvo aquí en la tierra y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Vamos a tener momentos difíciles, duros. Y el Señor, nosotros somos discípulos de Jesucristo. Y el Señor advirtió, ¿quiénes son los que nos van a hacer sufrir? La familia. El Señor dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Y va a haber división, y dijo, mencionó entre varios miembros de la familia, entre la nuera con la suegra, el hijo, ¿no? ¿Por qué? Los estaba preparando. Porque a veces los problemas internos son los que duelen más. Hermanos, y yo con honestidad les puedo decir que los que más me han causado dolor en mi corazón son los miembros de mi familia. Pero la Biblia dice que hay que orar por ellos, que hay que bendecirlos, que hay que clamar al que juzga, ¿no? Justamente para que los salve. Buscar a Dios como pareja es importante y vital para que siga adelante. No solamente la relación, sino que los hijos también son bendecidos, hermanos. Y los hijos aprenden. Otra cosa que implica depender de Él es confiando en Dios, confiando en Él. Dice la Biblia, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sí. O sea, no hagas las cosas de acuerdo a tus puntos de vista, como a ti te parece, como te conviene o te interesa. Haz las cosas de acuerdo a la manera del Señor. Eso es lo que quiere decir este versículo. Y uno debe confiar de todo corazón y seguir las instrucciones de la Biblia. Porque ¿quién es el creador del matrimonio? ¿Quién es el creador de la familia? El Señor. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano la edifican los constructores. En otra versión dice, si el Señor no construye la familia, en vano construyen los, ¿no?, los edificadores. Para eso está sus instrucciones aquí en la Biblia. En el Salmo 37:5 dice, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Sí, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros, muchas veces sin saberlo, de cuántos peligros el Señor nos ha evitado? Cada vez que salgo, escuché a un pastor que decía, no te atrevas a salir de tu casa si antes no has orado. Sí, no sabemos en este tiempo si salimos, vamos a salir y si vamos a regresar. Solamente la vida está en las manos de Dios. Tal es así que para aquellos que decidían sus proyectos, sus negocios, lo que ellos iban a hacer sin tomar en cuenta a Dios, Santiago les dice, deben aprender a decir lo siguiente, si Dios quiere, ¿no? Ellos decían, mañana haremos esto, lo otro, iremos a tal lugar. Y Santiago les dice, deben aprender a decir, si Dios quiere. Y a continuación hace una pregunta y dice,
¿qué es vuestra vida? Y él mismo la responde diciendo, ciertamente es neblina, que por un tiempo aparece y después se disipa. Por eso, hermanos, que nosotros debemos confiar en el Señor de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia o inteligencia, en nuestra capacidad intelectual, en nuestra capacidad material para hacer las cosas. Es una tendencia con la cual debemos luchar todos los días. Está en nosotros eso. Hermanos, tenemos que aprender a buscar la dirección en su palabra y vivir de acuerdo a los principios bíblicos, ¿no? En la toma de decisiones diarias para la educación de los hijos y para resolver los conflictos que se presenten y para cambiar de actitud. Otro punto, hermanos, es buscando la llenura del Espíritu Santo, ¿no? La Biblia en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. ¿No? Lleno. Usted y yo, desde el momento que entregó su vida a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en su corazón. Pero hay que tener en cuenta que también con nuestras palabras, con nuestros actos, podemos entristecerlo y podemos apagarlo, o sea, neutralizarlo. Hermanos, ¿por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Porque aquí hacen una comparación entre el licor, ¿no? ¿Te han visto una persona cuando está ebria? ¿Cómo se comporta? Es controlado por el licor, ¿no es cierto? Así, Pablo dice que nosotros debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué, hermanos? Muchas veces esto no se tiene claro. El Señor Jesús, ya advirtiéndole a sus discípulos que ya regresaba al cielo, ¿no? De donde él vino. En Juan 14:16 les dijo, Él mora en vosotros y estará dentro de vosotros. Por eso es que después le dijo, os conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Espíritu Santo. O sea, usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos de Él, ¿no? Estamos llenos de Él, entonces los demás podrán apreciar, hermanos, el fruto que significa amor, paz, gozo, bondad, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Eso se verá en nuestras vidas. Mansedumbre, etcétera, etcétera. Hermanos, cuando nosotros queremos y buscamos la llenura de Él, estamos dando la libertad para ocupar cada parte de nuestra vida. Nos va a guiar y nos va a controlar. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo es eso? ¿Cómo nos puede controlar? Nos controla, hermanos, a través de su palabra. A través de su palabra. Yo les compartí tiempo atrás un incidente que para mí fue muy fuerte. Yo creo que para cualquiera, ¿no? Estaban maltratando a mi esposa en forma verbal en el primer piso. Y yo bajé, indignadísimo, dije, esto no lo puedo tolerar. Pero hermano, cuando ya entraba al lugar donde ya estaba llevándose a cabo esta situación,
me vino a la mente un versículo de la Biblia. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nosotros, el Espíritu Santo nos controla a través de la palabra de Dios. No es que nos va a agarrar, no, no. Nos controla a través de la palabra de Dios. Entonces nosotros implica que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que memorizarla, tenemos que meditar en ella. Hermanos, cuando esto sucede, su poder se puede ejercer a través de nosotros para que lo que hagamos sea fruto para Dios. A veces, hermanos, si bien salvando la distancia, cuando leo el libro de Hechos, y me recuerdo la pregunta de un hermano cuando estábamos estudiando este libro, él me preguntó, si estos hermanos tenían el Espíritu Santo y nosotros también, ¿y por qué ellos hicieron esto? ¿No? O sea, toda la obra evangelizadora, a pesar de que a ellos los golpeaban, los maltrataban, los amenazaban, los encarcelaban para que no prediquen a Jesucristo. ¿Y nosotros por qué no hacemos esto ahora? Y yo le sugerí, le digo, busca a Dios. Pregúntale al Señor y Él te va a responder. Para ti. ¿No? Para ti. Hermanos, pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué es lo que nos vuelve a nosotros cristianos débiles, frágiles? El pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo. Y la obediencia a Dios es lo que mantiene que estemos llenos del Espíritu. Repito, el pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo y la obediencia a Dios es lo que mantiene que estemos llenos del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros escuchamos, leemos y no lo practicamos. Y ese es el gran inconveniente, hermanos, que no podamos ser llenos del Espíritu de Dios. Porque qué bueno sería, ¿no? ¿Se acuerdan del Señor Jesús? Cuando Felipe le preguntó, Señor, muéstranos al Padre, ¿no? Y el Señor Jesús le dijo, tanto tiempo estás conmigo, Felipe, y me dices, muéstranos al Padre, ¿no? Hermanos, nosotros somos embajadores de Cristo y por tal tenemos que asumir no solamente ese gran privilegio, ¿no? Ser embajadores de Jesucristo, del Salvador del mundo, sino también a vivir como Él. Como dice primera de Juan en la primera carta de Juan, ¿no? El que cree en Él, dice, debe andar como Él anduvo, ¿no es cierto? Y hermanos, es un desafío, es un reto muy grande, pero que requiere que nosotros tomemos en serio el caminar cristiano, la vida cristiana. Último punto, hermano, entendiendo que deben vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto, hermano, implica, repito, una comunicación, una relación fluida con el Señor Jesucristo. Nosotros no hablamos de religión, nosotros hablamos de relación. Cuando compartimos el Evangelio, queremos que ellos tengan, aquellos que viven lejos a sus espaldas, la espalda de Dios, viviendo a su manera. Queremos, cuando le compartimos el Evangelio, le estamos diciendo, queremos que tú tengas una relación con Jesucristo, con el Salvador del mundo. Y hermanos,
practicando el servicio mutuo. ¿Qué quiere decir eso? Y tenemos un gran modelo a seguir. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego usó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ejemplo máximo de humildad. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos ser imitadores de Él. ¿No? ¿Quién era el Señor Jesús? Porque a veces, hermanos, no tenemos las cosas claras. Jesús fue bebé, el hijo de María, ¿no es cierto? Que nació en un pesebre en Belén, que a los 30 años comenzó su ministerio y a los 33 años fue crucificado en el Calvario. Pero Él fue el Dios encarnado. Juan dice que en el principio era el verbo, ¿no? Y termina diciendo, y el verbo era Dios, o sea, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y ante una sociedad que decía que si habían llegado a entender a través de los filósofos de aquel tiempo que un ser superior había creado todo lo que había, todo, ¿no? Al analizar las estrellas y todo lo que decían, sí, entendemos y reconocemos que todo esto ha sido creado por un ser superior, pero que a ese ser superior no le interesa lo que sucede en la tierra. ¿Y quiénes decían eso? Los filósofos. Cuando veían la forma en que vivían los romanos, decían, no, a ese ser que ha creado todo no le interesa lo que acontece aquí en la tierra. Por eso es que Juan dijo, no, el verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. O sea, Dios encarnó en ese bebé, ¿para qué? Para la salvación, para morir en la cruz, para la salvación de todos los hombres. Y está ahí, para aquel que quiera, para aquel que quiere, ¿no? Ser salvo. Pero hermanos, Él nos da un gran ejemplo y es un desafío a la vez, ¿no? Siendo Dios, y en aquel tiempo era reconocido como un maestro, como un rabí. ¿Y saben qué pasaba? En ese tiempo un rabí no hacía estas cosas, un maestro no hacía estas cosas, más bien ellos eran, a donde iban eran atendidos, eran ensalzados, eran alabados, muy bien tratados. Pero el Señor, siempre rompiendo los paradigmas, lavó los pies de sus discípulos antes, ¿no es cierto?, de la última cena. Hermanos, el matrimonio es el laboratorio de prueba de un servicio que refleja a Cristo. ¿Sabe cuál es lo que se opone? El orgullo, la pereza y el letargo, o sea, la inactividad, matan a los matrimonios. Un amor humilde evidencia amor verdadero por la pareja, ¿no? ¿Cuántos hombres que estamos escuchando hoy día lavamos los platos voluntariamente, ¿no? ¿Cuántos estamos ahí pendientes buscando que nuestro cónyuge tengan momentos
de descanso, cuidándolas. Porque esa es nuestra responsabilidad, apreciados hermanos. Liderazgo es cuidado, tu responsabilidad, mi responsabilidad. Pero también, hermanos, hay que practicar la humildad. Otra vez el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y saben cómo se construye una vida humilde, hermanos? Mirando todos los días a la cruz. Nuestra vida humilde se construye mirando todos los días a la cruz. En el capítulo 7 de Lucas, un centurión romano, un hombre que socialmente estaba por encima del Señor Jesús, del Salvador del mundo. Inclusive estaba bajo la autoridad de él. Envió a dos siervos suyos, dice, se enfermó un siervo de él a quien él apreciaba mucho, amaba mucho, dice la Biblia, ¿no? Y envió a dos siervos de él para que le digan al Señor Jesús que venga a la casa para que sane a su siervo. Y cuando llegan los emisarios del centurión ante el Señor, le dicen, ¿por qué van? Y le dicen, sí, pero ¿sabes qué? Él es digno de que le concedas eso porque nos ha levantado, dice, una sinagoga aquí, a nosotros los judíos. Ante los ojos de los hombres, o sea, de los judíos, decían, sí, él es digno que tú tomes en cuenta su pedido, que atienda su pedido. Y el Señor Jesús retorna con ellos. Pero él sale a su encuentro y le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo será salvo, será sano. Hermanos, las vidas humildes se construyen teniendo la mirada en la cruz. Pedro nos dice que nuestro rescate, o sea, todo cristiano es salvo por la gracia de Dios, o sea, por el favor inmerecido que Dios le hace al hombre, a la mujer. Y Pedro dice que ese rescate, el precio de ese rescate fue invaluable. Fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Lo que estoy diciendo acá no lo pueden vivir gente que vive lejos de Dios. No lo pueden vivir gente que no se haya rendido a Él y lo haya reconocido como el Señor y el Salvador de sus vidas. Solamente pueden vivirlo aquellos a quien Dios ha salvado. A quienes se arrepintieron y le dijeron, Señor, a partir de hoy te reconozco como el Salvador y el Señor de mi vida y voy a vivir como tú quieres, no como yo quiero. La humildad. Hermanos, el humilde reconoce sus debilidades, sus fortalezas. No critica al otro, porque sabe también que puede fallar. No levante el dedo acusador. Entiende, yo también puedo cometer lo mismo, ¿no? La humildad consiste en ceder ante el otro, escucharlo atentamente en lugar de interrumpir su conversación y buscar manera de servir y rápidamente perdonar cuando es el ofendido. Sí. Buscar. Y eso, hermanos,
se logra con la ayuda de Dios. También, hermanos, practicando el perdón. En Efesios 4:32 dice, antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, nos dice, tienes que perdonar así como el Señor te ha perdonado a ti también. Una vez escuché a un hermano que él decía, ¿no?, que juntamente con otros se consideraban, dice, muy valiosos para la obra del Señor. Nadie es valioso en la obra de Dios. Nadie. Debemos sentirnos privilegiados, agradecidos a Dios cuando nos toma para su servicio. Porque, hermanos, no es poca cosa servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de Dioses. En una oportunidad, en los 1800, a Charles Spurgeon, un predicador, ¿no?, de los 1800, dado que Dios usaba a este hombre grandemente allá en Inglaterra, los políticos le propusieron que sea parte del Parlamento, ¿no? Parte del Parlamento. Y le dijo que no. Cuando le preguntaron por qué él no aceptaba formar parte del Parlamento inglés, él le dijo porque él servía a un gran rey que está por encima de todos los reyes de la tierra. Hermanos, el perdón. Cuando no se perdona hay resentimiento. El resentimiento genera la amargura y destruye al que no perdona. Porque muchas veces los otros, los ofensores, ni cuentan, ni son conscientes, ni les interesa el daño que puedan haber causado. Sí, a veces nosotros estamos rumiando nuestro dolor, nuestra ira, ¿no? Pero los otros, bien, gracias, ni por aludidos se dan. Tienen su punto de vista para actuar. Pero nosotros, si se da un impasse, una diferencia en la pareja, tiene, dice la Biblia, que arreglar antes de que se ponga el sol. ¿Y sabe a qué hora se ponía el sol para el judío? A las 6 de la tarde. No se deje vencer por el orgullo, por la soberbia. Arregle para que no le den oportunidad al diablo, porque él va a aprovechar la mínima ventaja que se le dé. Cuando se permite que el rencor crezca, el matrimonio no puede continuar, como en toda familia. Cuando hay rencor, no marcha. Hermanos, para concluir, reconocer que nuestra fortaleza es Cristo implica entender el plan de Dios para la vida conyugal. Entender que debemos depender de Él y entender que debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Hermanos, en nuestra congregación siempre nos preocupamos que se enseñe la Biblia, que se enseñen cursos afines que pueden ayudar para la vida familiar, la vida conyugal, para los jóvenes, para los adolescentes, para los niños, para las familias. ¿Saben por qué lo hacemos, hermano? Daniel, cautivo en Babilonia, dijo lo siguiente: el pueblo que conoce a Dios actuará
no digo, se esforzará y actuará. Por eso es importante que nosotros conozcamos a Dios. No solamente con un conocimiento intelectual, sino relacional, en base a una relación con Él. Que Dios los bendiga, preciados hermanos. Tú nos has traído